Grabar. Bueno, buenos saludos con todos. Vamos a comenzar a trabajar con uno de los temas que nosotros vimos en esta parte que fue no presencial. Entonces, nosotros comenzamos a ver el Future Be Going To. El inicio de este tiempo nosotros ya lo vimos en clase, ¿sí? Como yo les expliqué en clase, nosotros podemos tener diferentes usos para los futuros. Por ejemplo, para el future will, nosotros teníamos el uso de spontaneous ideas o ideas espontáneas. O también nosotros podíamos utilizar para un futuro que era no probable, ¿sí? Que tenía baja probabilidad de suceder. Ahora, cuando nosotros trabajamos con el future be going to, nosotros tenemos el uso que es automáticamente planes, ¿sí? Plans. Es decir, que el significado que nosotros le vamos a dar al momento que nosotros utilicemos este futuro quiere decir que nosotros vamos a tener algo que ya tiene más peso que se realice en el futuro. Como les dije, el futuro no depende si es que es un minuto, 2 minutos, sí, depende de que sea una acción que se va a realizar a posterior. Entonces, tal como nosotros hemos trabajado con em, las clases anteriores, nosotros vamos a trabajar con 4 tipos de oraciones. Las primeras que nosotros vamos a trabajar en este Future Be Going To son las oraciones afirmativas, que son affirmative sentences. ¿Correcto? Affirmative sentences. Entonces, para la estructura de las oraciones afirmativas en el Future Be Going To, nosotros tenemos lo siguiente, que es subject plus, aquí nosotros tenemos verb be, ¿sí? Plus going to, que siempre va a estar escrito dentro de nuestras oraciones. El verbo principal, ¿en qué forma? En forma base, base form. Y finalmente nosotros tenemos aquí el complemento o en inglés complement. ¿Sí? Listo, entonces esa sería nuestra estructura. Aquí, cabe recordar que cuando nosotros trabajamos en nuestro verbo be, nosotros vamos a tener 3 tipos de formas, que es el am, is o are. Esto nosotros ya lo analizamos en clase. El am, el is y el are va a depender de qué. ¿De qué va a depender el am, el is y el are? Va a depender de nuestro sujeto. Dentro de nuestro sujeto podemos tener nosotros personal pronouns, que ya los conocen, am, I, you, he, she, it, we, you, are, ¿sí? O también nosotros vamos a poder tener sustantivos que se les conoce como nouns. Entonces, hasta ahí nosotros tenemos la estructura de las afirmativas que ya las vimos. Ahora nosotros vamos a trabajar con algunos ejemplos dentro de este tipo de oraciones, ¿sí? Entonces, vamos con unos ejemplos. Ya, vamos a trabajar con ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo que nosotros tenemos es con nuestro pronombre I. Sería I, y aquí nosotros vamos a tener que colocar la forma del verbo be que le toca. En nuestro caso sería I am. Como les dije, siempre va escrita la palabra going to, I am going to, y nuestro verbo principal. En este caso podemos coger cualquier verbo que nosotros tengamos. Por ejemplo, I am going to go, el verbo go. I am going to go to Manta. Listo. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra primera oración. De igual manera podemos trabajar con otro pronombre. Vamos a trabajar ahora con el pronombre you. Sería you. ¿Cuál es la forma del verbo to be para el you? Es el are. Sería you are. De igual manera, el going to siempre va. ¿Sí? Y ahora vamos a cambiar de verbo. Vamos a cambiar al verbo cook. You are going to cook. You are going to cook rice. Y ponemos tomorrow.
que sería una frase de tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos las dos oraciones como ejemplo. Ahora, nosotros podemos comparar estas oraciones con la estructura gramatical. Nosotros podemos ver que el I y el you corresponden a nuestro sujeto. El verbo be tenemos am y are. Going to va siempre escrito, el verbo en forma base y el complemento. Ahora, vamos a trabajar con nosotros con un ejercicio que es uno de los más, de los primeros que se trabaja aquí. Es decir, vamos a completar una oración afirmativa con las partes que nos indica, ¿sí? O las partes que nos hace falta. Por ejemplo, si nosotros tenemos el siguiente ejemplo, tenemos he, tenemos espacio, vamos a trabajar con el verbo, vamos a trabajar con el verbo study, ¿sí? Vamos a poner el complemento French on next year. Ya. Como podemos nosotros ver en este ejemplo, aquí nos está dando el pronombre, que sería he. Tenemos todo este espacio. Tenemos nuestro verbo de referencia, que es el verbo study, y tenemos nuestro complemento. Si nosotros hacemos relación esta estructura que nosotros escribimos en color negro con la estructura que nosotros tenemos acá arriba, nosotros nos podemos dar cuenta que ya tenemos el sujeto porque tenemos el pronombre he. ¿Qué nos falta? El verbo be, es decir, que vamos a tener que completar el verbo be en función del pronombre. Si nosotros nos fijamos aquí, el verbo be para el he, ¿cuál es? Es el is. Entonces aquí tendríamos que colocar he is. ¿Qué viene después del verbo be? Going to, que obligatoriamente va escrito siempre. He is going to, y ahora dice el verbo en forma base. ¿Cuál es nuestro verbo en forma base? Es el verbo que está entre paréntesis. Como yo les expliqué en clase, siempre en paréntesis nos va a dar el verbo en forma base. Y lo único que nosotros vamos a tener que hacer es volver a copiarlo. En este caso es del verbo study, entonces sería study. He is going to study French on next year. Y de esa forma nosotros hemos completado. Vamos a trabajar con otro ejemplo. Ya hemos hecho tres oraciones con los pronombres personales. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar ahora con un sustantivo. Por ejemplo, vamos a trabajar con el sustantivo Camila. Tenemos nuestro espacio. Vamos a trabajar con el verbo swim. ¿Sí? Swim in the championship. Listo. Y de una vez vamos a trabajar con otro ejemplo, con un sustantivo en plural para nosotros tener completa esta partecita de las oraciones afirmativas. Vamos a trabajar con el sustantivo my friends. Sí, my friends. Y vamos a trabajar con el verbo travel to the beach. Listo. Entonces, ya, aquí nosotros podemos ver que ya trabajamos con los tres anteriores. De igual manera, estas dos oraciones que nosotros vamos a completar deben cumplir con la parte de la estructura gramatical. Ya tenemos el sujeto que es Camila y my friends. Vamos a trabajar con la oración de Camila. Camila, como es un sustantivo en singular, tiene que ir con el is, que es la forma del verbo to be para los sustantivos en singular. De igual manera, siempre va el going to. Camila is going to, y ahora el verbo en forma base, que es el mismo que tenemos nosotros en la estructura gramatical. Camila is going to swim in the championship. ¿Sí? Vamos a la siguiente. My friends. Como ahora my friends es un sustantivo en plural, nosotros tenemos que utilizar la forma del verbo to be, are. My friends are lo mismo, copiamos siempre going to y el verbo en su forma base. El verbo para esta oración es el verbo travel. My friends are going to
travel to the beach. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos nuestras oraciones afirmativas. Ya. Ahora, como ustedes saben, tenemos oraciones afirmativas. En este mismo apartado, nosotros vamos a trabajar con las oraciones negativas. Entonces, para trabajar con las oraciones negativas, nosotros tenemos que partir de las oraciones afirmativas. Entonces, aquí a la derecha nosotros vamos a trabajar ahora con la estructura de las oraciones negativas, que sería negative sentences. Ya. En las oraciones negativas nosotros, como conocemos desde en otro tiempo que hemos visto, la particularidad de estas oraciones es que tienen el not en la oración, es decir, se agrega el not a esta oración. Pero nosotros siempre debemos tener en cuenta que el not se debe agregar en una posición específica. No se agrega en cualquier lado. Entonces, la estructura gramatical para nuestras oraciones negativas es subject plus lo mismo que tenemos verb be, y después de nuestro verbo be se agrega la palabra not. Sí, se agrega la palabra not y nosotros continuamos con lo que ya teníamos, que en este caso es plus going to plus verb, lo mismo in base form plus complement. Plus complement. Listo. Aquí nosotros debemos tener en cuenta algo, que eso ya les habíamos explicado anteriormente. Como yo les dije, el verbo be nosotros podemos tener la forma am, is y are. Son nuestras formas del verbo be en presente. Pero estas formas del verbo be se pueden contraer con el not. Es decir, am not, is not o are not. Esas son las formas que nosotros podemos utilizar. Pero dentro del idioma inglés existen las contracciones. Entonces, de igual manera que nosotros trabajamos esta partecita, las contracciones son las siguientes. Am not siempre se escribe separado, no tiene contracción. El is not se contrae en isn't y el are not se contrae en aren't. Tener en cuenta que cuando nosotros estamos trabajando en contracción, siempre se va a agregar el apóstrofe a nuestra contracción entre la N y la T. Sí, por favor, tener en cuenta esa partecita. Entonces, el ejercicio que nosotros vamos a trabajar en este momento es las oraciones afirmativas que nosotros trabajamos en el apartado de la izquierda, ahora las vamos a transformar a negativas. Entonces, ¿cómo nos quedarían transformando a negativas esas oraciones? Al transformar a negativas, lo único que nosotros debemos hacer es agregar el not. O en su caso, dependiendo de si el ejercicio me pide que hagamos en contracción, nosotros deberíamos trabajar en contracción. Entonces, la primera oración que nosotros tenemos es I am going to go to Manta. Si nosotros transformamos esa oración a negativa, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos que vamos con I am not going to go to Manta. Y de esa manera nosotros ya tenemos en negativa. Como yo les dije, aquí nosotros hemos agregado el not. Sí, hemos agregado el not a nuestra oración. Vamos con la segunda. You are going to cook rice tomorrow. Entonces, aquí sería you are not going to cook rice tomorrow. Y de esa manera ya tenemos nosotros en negativa. Vamos con las otras tres. Se hace la misma mecánica. Sería he is not, he is not going
to study French on next year. French on next year. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Ahora tenemos Camila. Sería Camila is not going to swim in the championship. In the championship. Listo, tenemos nosotros la penúltima y vamos con la última. Sería my friends are going to travel to the beach. Ah, no, perdón, en este caso nos faltaría. Tenemos que agregar el not después del verbo to be. Sería are not. My friends are not going to travel to the beach. Ya. Y de esa manera nosotros hemos transformado a negativas nuestras oraciones. ¿Qué es lo que puede variar dentro de las oraciones negativas? Lo que puede variar dentro de las oraciones negativas es que nosotros tengamos que escribir en contracción. Sí, como ustedes aquí les subrayé a todos que se agregó el not. ¿Qué es lo que aquí nosotros podemos hacer? Nosotros lo único que vamos a hacer es, si tenemos que escribir en contracción, ahora el are not se convertiría en aren y el is not en isn't. Por ejemplo, vamos con la segunda. Si yo la quiero escribir en contracción, yo la tendría que escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Tendría que escribir en la siguiente manera. Vamos con este. Sería, you aren't, you aren't going to cook rice tomorrow. ¿Sí? Y vamos con la segunda, con la siguiente, que sería, he isn't, he isn't going to study French on next year. Y asimismo se podría trabajar con las otras dos oraciones que nosotros tenemos. Recuerden que la primera nosotros no le podemos escribir en contracción porque el am not no se contrae, no se une con el not. Siempre se van a escribir separados. Entonces, como ustedes se fijan, de esta manera nosotros hemos trabajado con dos apartados dentro del future be going to, que son affirmative sentences y negative sentences. Sí, en el siguiente video nosotros vamos a trabajar con yes, no questions y short answers utilizando las mismas oraciones. Eso sería todo por la clase de este momento o el video que nosotros estamos trabajando para reforzar los temas que trabajamos en las fichas pedagógicas.